aislamiento social obligatorio, aislamiento preventivo obligatorio, cuarentena desde hoy a las 0 horas. Comenzó a la noche, en la noche del jueves, digamos, a las 0 horas del viernes. ¿Cuánto se cumple la medida? ¿Cuál es la última información oficial en relación a la pandemia? Este es el tema. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Cuarentena para todos, la medida que los gobiernos están poniendo en juego en todo el mundo a partir del ejemplo de China, pero que da resultados muy variados de acuerdo con el cumplimiento, de acuerdo con qué grado de responsabilidad muestra la sociedad. Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Muy buenas tardes, Daniel, gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana, y un gran gusto. Daniel, ¿cuál es la evaluación que hace el gobierno y los gobiernos provinciales del acatamiento por parte de los argentinos de esta decisión dada a conocer ayer por el presidente? Se ha cumplido hasta acá de manera satisfactoria este primer día de cuarentena. Claramente hay servicios esenciales que están funcionando y son los que se han marcado y ha marcado ayer el presidente, sobre todo lo que tiene que ver con salud y con la producción de alimentos. Y nosotros lo que vemos es que se ha cumplido, que ha bajado mucho la cantidad de gente que ha circulado por las calles, y en particular en los sectores más pobres, donde hay más dificultades, tenemos 40% de informalidad laboral en Argentina, se ha armado un sistema con los comedores y con los merenderos de viandas para tener la menor circulación posible sobre los barrios y sobre todo para armar un esquema que combine la tarjeta alimentaria, que hoy se recargó porque es el tercer viernes del mes, con los comedores y las viandas. Daniel, usted es un conocedor de la provincia de Buenos Aires y de las dificultades de los sectores más vulnerables de la provincia. Ha tenido funciones y responsabilidades importantes conteniendo y tratando de resolver el tema de la pobreza. ¿Cómo se acata esta medida en barriadas humildes, en condiciones sanitarias precarias, con hacinamiento de las familias en, miles y miles de casos? ¿Qué grado de efectividad puede tener una cuarentena, decidir sacar de la calle y llevarlos a los hogares donde están en condiciones de mucha necesidad? ¿Cómo puede impactar efectivamente en relación a la expansión de la pandemia? Bueno, es exactamente como lo estás planteando vos. Es muy distinto el aislamiento social en una persona de clase media que se queda en la casa, que en un hogar donde hay 5 personas en un dormitorio, en un cuarto, y el hacinamiento es el hecho natural. Nosotros planteamos 3 dimensiones para atender la situación. Uno es reforzar los ingresos, porque se completa el hacinamiento con el tema de las changas. Gran parte de los sectores pobres, de los sectores más informales de la Argentina, viven de changas y que ganan la diaria y esto les paraliza toda la actividad. Sí. Tomamos 3 tipos de medidas. Una es el tema de reforzar los ingresos, el bono para los jubilados, el bono para la asignación universal por hijo, el bono para las personas que tienen planes sociales y en el caso de los que tomaron deudas con el ANSES, que son 8 millones de personas, evitar, es decir, no tienen que pagar las cuotas de las deudas de abril y de mayo. Esa es una parte que es sostener los ingresos, que es un tema clave. La segunda es, reforzamos los comedores, los merenderos y los comedores escolares, pusimos partidas adicionales con el objetivo de armar el esquema de viandas para que haya menos circulación y la tarjeta alimentaria que permite comprar alimentos. Y lo tercero, y tiene que ver con el barrio, es armamos un esquema de banco de materiales de pequeñísimas obras en el barrio, para arreglar la casita, la escuela, el club, para que el movimiento sea solo en el barrio como una manera de generar este mecanismo de menor transmisión, de menor movimiento de las personas. Ayer en la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández con los gobernadores, no estuvo presente de manera presencial, lo estuvo de manera virtual, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que al mismo tiempo se reunía con los 135 intendentes de esa provincia. ¿Preocupa al gobierno particularmente la realidad del conurbano, dada esta situación social que de llegar ahí a registrarse contagios puede, generar una crisis mayor? Nosotros estamos muy encima de la situación del conurbano. Yo ahora en un rato tengo reunión con varios intendentes del conurbano. Hemos creado un fondo especial
de apoyo económico por el tema de, como decía antes, materiales y de alimentos para los partidos del conurbano bonaerense, tenemos que acompañar toda esa situación. Está claro que la mayor aglomeración de personas es el conurbano bonaerense en nuestro país, sí, y por eso estamos muy encima. Daniel, está claro que es un enorme dilema, ¿no?, en el medio de esta pandemia, cómo cuidar de los sectores más vulnerables que viven en estas condiciones. ¿Se plantean ese dilema, esa medida que para los sectores medios bajos o altos puede ser de fácil cumplimiento y positiva, la de es el aislamiento social en los hogares, pero que para los sectores más vulnerables puede ser contraproducente? ¿Están analizando con los expertos cómo resolver esa especie de nudo gordiano de la pandemia en un contexto como el de Argentina? En términos generales, cuando uno dice alguien se queda en la casa, de los sectores medios, que se queda dentro de la casa. Sí. En los sectores más pobres, que está en la puerta de la casa. Entonces, ahí no estamos armando un esquema. El esquema que estamos trabajando es sostener los ingresos, porque son sectores que todo el tiempo necesitan ingresos. Claro. ¿Cuál es la vida cotidiana de una persona? Se levanta, se va a la rotonda, sí, espera para enganchar alguna changa de construcción o de alguna cosa, y a partir de ahí viaja, es moverse la realidad de los sectores pobres. Nosotros estamos haciendo al revés. Entonces, el hacer al revés significa cambiar toda la lógica. Los comedores, que tenían solamente 2 turnos para aglutinar personas y ahí armar capacitaciones y otras cosas, hacemos al revés y vamos con las viandas. Lo mismo en el tema de pequeñas obras y lo mismo en el tema de acompañar, sobre todo con el refuerzo de ingresos. Tomamos estas primeras medidas, sí. No solo hay un problema con los sectores más pobres, hay un problema con lo que podríamos llamar la clase media baja, la gente que hace changas, sí, sí, en el sector informal, me refiero al taxista o al azulejista, al carpintero, al mozo, que no tienen ingresos, que no se vinculan con el Ministerio de Desarrollo Social naturalmente, algunos son monotributistas, otros no, ahí también estamos elaborando un mecanismo para sostener los ingresos. Ahora, Daniel, ¿cómo uno transita por la ciudad de Buenos Aires, por los barrios de clase media, y se registra una baja de actividad importantísima, calles casi de domingo de enero, semivacías, prácticamente vacías? Por supuesto, hay algunos argentinos irresponsables que, bueno, se encararon las rutas hacia la costa. ¿Cómo están en el recorrido que ustedes hacen en los barrios más vulnerables del conurbano, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se está acatando la medida? ¿Qué se ve en la calle? ¿Los chicos están jugando en la calle? ¿Están adentro en sus hogares precarios? ¿Cómo está funcionando esa vida cotidiana? Pasa lo mismo que en la clase media, es decir, uno recorre los barrios hoy y le parece más que es sábado o domingo, claramente, hay menos movimiento, hay mucha conciencia. Algo bueno, y yo creo que los medios de comunicación ayudaron mucho a eso, es que ha habido mucha información, mucha toma de conciencia y mucha información, y que las escuelas también informaron mucho, también los clubes, los comedores, todos los lugares que son centros han informado mucho. No, hay mucha conciencia y hay poco movimiento con claridad. Tenemos que reforzar el tema de los ingresos y la asistencia alimentaria, pero realmente hay un acatamiento muy alto. La sociedad está 3 pasos adelante, la política tiene claro, entiende la dificultad y con mucha claridad lo está tomando. En un contexto donde el hacinamiento y las dificultades económicas son grandes, hay mucho menos movimiento. Hay muchas preguntas y muchos casos muy particulares que quedaron sin cubrir con las excepciones que planteaba el decreto de necesidad de urgencia dado a conocer por el presidente Alberto Fernández. Cuestiones, por ejemplo, de padres separados, eso es una realidad de muchísimos hogares en Argentina, cuyos hijos tienen que ir de una casa a la otra. En ese caso, ¿hay alguna excepción contemplada, por ejemplo? Acá hay que aplicar el sentido común. El decreto plantea 2 cosas. Uno es las actividades de cuidado, las personas que cuidan gente grande, chicos, que claramente son imprescindibles. Y otro habla de las situaciones de fuerza mayor. Está claro que en los casos en que los padres se dividen los días con los chicos, eso claramente hay que establecer un criterio para que durante todos los días hasta el 31 de enero queden los chicos en una casa, en un lugar. Distinto es el caso de un hijo que tiene un padre enfermo y que claramente tiene que ir a asistirlo ante una emergencia. Esos son los que llamamos casos de fuerza mayor. Hay que actuar con mucha racionalidad acá. Lo que hay que tener claro es que el aislamiento, la cuarentena, no es una recomendación, es una regla que todos tenemos que cumplir. Hay casos puntuales de excepciones, como quienes trabajan en la salud, o como mi caso, los funcionarios que claramente estamos encarando política, pero la regla es quedarse en la casa. Y en relación a los trabajadores informales, que usted señalaba, el 40% de la Argentina, que si no salen a trabajar pueden no tener con qué pagar al día siguiente el plato de comida, ¿usted cree que la tarjeta alimentar y las otras medidas económicas que ha tomado el gobierno alcanzan para disuadirlos de que no salgan a trabajar?
en este momento, en esta primera etapa, claramente generamos ese conjunto de políticas. Nosotros monitoreamos todo el tiempo la situación y en función de eso vamos avanzando. Hay países que han tomado, como el caso de Francia, medidas mucho más extendidas en términos de ingreso y de salario. Hay que entender que es muy distinto la sociedad europea, que el aislamiento es una sociedad asalariada, el que se queda en la casa cobra salario, de las sociedades latinoamericanas o argentinas, que el 40% no. Vamos monitoreando permanentemente, elaboramos un conjunto de medidas que les dan ingresos, reforzamiento alimentario y la posibilidad de hacer pequeñas actividades en los barrios, y vamos haciendo un seguimiento día a día y permanente y monitoreando. Y en particular ayer el presidente habló de los monotributistas, de quienes hacen changas, esto que llamamos sectores medios, que claramente requieren de una asistencia distinta del Estado. Muchísimas gracias, Daniel Arroyo, por estas precisiones. Lo dejamos seguir trabajando en el momento crítico de esta pandemia en Argentina. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, otro de los temas que interesa particularmente a la opinión pública es, si no hay vacuna, ¿cómo funcionan los remedios